A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a otro programa de Hablando con Dios. Este espacio brindado a ustedes gracias a Casa de Bendición y a Radio Costa Rica. Mi nombre es Juan Diego Vargas, y antes de iniciar, mencionarles que Casa de Bendición brinda consejería espiritual y además tiene diferentes grupos alrededor de las semanas. Tiene una reunión general los sábados a las 4 de la tarde y los miércoles también a las 4 de la tarde en Sabanilla de Montes de Oca, mientras que el resto de días de la semana se reúnen en Zoom a las 7:30 de la noche. Eh, También para cualquier consulta puede dirigirse a los números que aparecen acá abajo en pantalla y además para visitar charlas como esta y programas anteriores pueden visitar la página de YouTube youtube.com/Casa de Bendición CR para mayor información. Muy bien, y sin más, pues demos inicio a el pequeño mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así que en posición de oración, vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por un día más de vida, un día más de trabajo, un día más junto a nuestros seres queridos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado el día de hoy. Te damos gracias por las cosas que nos has revelado, por los caminos que nos has abierto y por todo lo que nos has dado. Señor, hoy te ponemos en tus manos, Señor, todos nuestros anhelos, todas nuestras preocupaciones y todo nuestro día, Señor, y nuestra semana. Señor, en este momento abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo sea el que entre y penetre sobre nosotros a través de este mensaje. Por mi parte, yo me hago a un lado y te pido que el Espíritu Santo sea el que guíe esta pequeña reflexión y que nos hables a todos. em, para que podamos recibir de tu amor y de tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que vamos a ver hoy es en em, Lucas 5. Y vamos a hablar un poco hoy del nacimiento de Juan el Bautista y de Zacarías. Entonces, Lucas 1:5 dice, en el tiempo en que el rey Herodes era el rey del país de los judíos, vio un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abdías. Su esposa se llamaba Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y las leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, además los dos ya eran muy ancianos. Ok, acá el Señor nos muestra como un poco los antecedentes y también el estado actual y la actualidad de esta pareja. Eh, Dicen que vivían en el tiempo del rey Herodes, al igual que María, ¿verdad? Y José. Y nos hablan de que Zacarías era sacerdote. ¿Qué era lo que hacía o cuáles eran los deberes del sacerdote en ese tiempo? El sacerdote debía presentarse ante, ante la presencia de Dios en el templo, cada cierto tiempo presentar la ofrenda y pues Zacarías era miembro de, de ese grupo. Además menciona que él, tanto él como su esposa, eran miembros, eran obedientes a Dios, o sea, ellos tenían un corazón dispuesto Sin embargo, los dos tenían, ambos como matrimonio tenían un problema, era que no podían tener hijos porque Isabel era estéril. Ok, entonces acá vemos algo que nos puede, eh, nos podemos relacionar mucho nosotros, que somos también hijos de Dios, y es, somos personas que amamos a Dios, que nos dedicamos a Él. Sin embargo, tenemos algo que nos hace falta, algún anhelo que no hemos podido cumplir. Este matrimonio demuestra mucho cómo Dios eh,
se agarra de nuestra situación actual para poder hacer cosas extraordinarias. En este caso, ellos tienen este impedimento que es su edad y además, pues, el estado de Isabel, el estado tal vez reproductivo de Isabel, que es que no puede tener hijos porque es estéril. Viéndolo así, vemos cómo aún a pesar de eso ellos siguen amando a Dios, a pesar de que no tienen hijos. Muy probablemente eh, hicieron las paces con su realidad, con, bueno, de ahí, nosotros no pudimos tener hijos, es lo que es, seguiremos hablando a Dios y nos acomodaremos a nuestra realidad de no se pudo, fallamos, ya no se logró, ya Dios no me lo dio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir adelante, no nos vamos a preocupar por eso y listo. Entonces, eh, acá vemos cómo ambos eh, tienen, tienen una vida recta, una vida sana, una vida en pos a la voluntad de Dios, a pesar de sus tipos, de que no tienen todo lo que se les ha prometido. Ok, entonces acá hablamos ya de como el trasfondo de ellos y muchos cómo vivimos nosotros. A veces decimos, bueno, Señor, si tu voluntad es que no me des este imposible, que no me des este pedido que te he estado pidiendo, para la redundancia, desde hace tiempo, todo bien, voy a seguir adelante, voy a seguir alabándote y si no es para mí, está bien, seguiré. Muy bien, seguimos en el 8 diciendo, un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de, perdón, otra doble. Un día en el que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era la costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar al santuario del templo para quemar incienso. Entonces él tenía que ir a quemar incienso a la presencia de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis para recordar que antes del sacrificio de Jesús y que el velo del templo se rasgara en dos, la presencia de Dios se encontraba concentrada en un solo punto, y era ese, el santuario del templo. Entonces, en el caso de Zacarías, él tenía que limpiarse, tener un ritual de purificación súper fuerte para ir a la presencia de Dios. Esto, ¿cómo lo podemos ver nosotros en nuestra vida? Cuando nosotros básicamente oramos. Y como la presencia de Dios se encuentra en todo lado, gracias al sacrificio de Jesús, que el velo se partió en dos y la presencia de Dios se esparció por todo el mundo a través del Espíritu Santo, pues simplemente esa es la oración. Entonces, acá decimos, Zacarías fue un lugar realmente donde la presencia de Dios estaba muy presente, muy palpable, cosa que nosotros podemos hacer cuando estamos muy sumergidos en las cosas de Dios y muy sumergidos en lo que Él quiere para nosotros. Eh, Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel, de pie al lado derecho del Altísimo. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de mí. Ok, Zacarías fue a la presencia de Dios y se hincó, se entregó a, 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 a Jesús, bueno, al Padre, ¿verdad? Fue y lo entregó todo. Mientras, eso es muy importante, atrás de él hay gente orando por él. Muchas veces y esto demuestra una cosa, nuestro milagro no solo este, parte de nosotros, sino también la intercesión de los demás nos ayuda a que el milagro se mueva y la mano de Dios se mueva. Por eso es importante ser parte de un grupo, ser parte el cuerpo de Cristo en una congregación, porque las oraciones de todos ayudan en esa intercesión por nosotros, sobre todo cuando nosotros estamos flaqueando, nosotros estamos mal y sentimos que no está funcionando, que no estamos bien de todo con nuestra fe, porque no siempre nuestra fe va a ser lineal y siempre vamos a tener demasiada fe, a veces vamos a tener miedo, como le pasó a Zacarías, que le apareció el ángel y le dijo, bueno,
Vamos a ver qué le dice, pero se llena de miedo. Y en ese caso, toda esa gente se vuelve como un, un respaldo para Zacarías en este momento de fe, en este momento de enfrentar el reto que Dios le va a poner y a aceptar la promesa que Dios le va a dar. Entonces, en el 3 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al cual pondrás por nombre Juan. 365 veces en la Biblia dice, no tengas miedo. Dios nos invita, Dios nos invita a hacer lo extraordinario, pero para hacer lo extraordinario hay que dar un paso adelante. Em, Nosotros siempre, todo inicia con un movimiento en nuestro corazón. Ya vimos el trasfondo de la vida de este matrimonio y cómo Zacarías e Isabel estaban anhelando un hijo que ya habían tal vez resignado debido a las condiciones de ella, ¿verdad? Entonces, a veces Dios nos dice, bueno, no tenga miedo. ¿Por qué le dice no tenga miedo? Primero, porque le está pasando algo sobrenatural, pero segundo, porque le dice, porque esto significa lo que yo le voy a pedir o lo que yo le voy a pedir a usted es tan imposible para su cabeza humana que usted no lo va a entender y lo va a intimidar, porque Dios nos pide hacer cosas que nos intimidan, cosas que nos asustan, cosas que nos llenan pues, de inseguridad. Y por eso le dice, no tengas miedo. Y le dice, Dios escuchó tu oración. O sea, Zacarías sí le había pedido a Dios un hijo. Nada más que Dios decidió hacerlo en el tiempo que él quería, no en el que Zacarías decía. Entonces, em, si vemos, Zacarías sabía que Dios era bueno y fiel y todo, pero dudaba. Y lo vamos a ver en lo que sigue. Pero ahorita voy a terminar de explicar este punto. Este, Dios le pone por nombre Juan al niño, y eso también tiene un significado muy grande para nosotros. Juan significa misericordia de Dios, significa misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es o Dios es misericordioso? ¿Qué es lo que pasa? Que Dios está siendo misericordioso con este hombre que tanto le ha pedido un hijo, que quiere, pues, que quiere tener el gozo de tener de un pequeño y cuidarlo y amarlo y tener y formar una familia junto a su esposa. Entonces, dentro de su anhelo, Dios le dice, su hijo se va a llamar así. Y tal vez esto ya es más profundizando en la palabra. ¿Por qué? Porque es una muestra de mi misericordia. Los nombres tenían muchísimo significado dentro dentro del pueblo judío en esa época. Entonces, esto añade aún más peso. Y después vamos a ver por qué también ese detalle es importante. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Acá se convierte en una promesa que requiere de acción. Entonces, Zacarías, bueno, está sorprendidísimo y Dios le dio una promesa, le dijo, bueno, acá está, lo que usted me ha pedido se lo voy a dar, ya se lo voy a dar, un hijo, y no le voy a dar, y acá, otro paréntesis, no solo le voy a dar un hijo, le voy a dar un hijo que va a ser una bendición para muchas personas. Le voy a dar un hijo que se va a entregar a mí. Le voy a dar un hijo que va a ponerme a mí primero y va a superar tus expectativas. Ahora, cierro paréntesis. Dios nos da cosas y cuando nos las da con extras. Es como ese carro full extras. Es como que usted se vaya a comprar un carro a la agencia nuevo y de la nada al mismo precio le salen los full extras o hasta más barato. O sea, él busca darnos aún más de lo que pedimos. Trae siempre extras los regalos de Dios. Y entonces, bajo esa premisa,
acá el ángel está diciendo, Dios te va a recontra bendecir y te va a dar lo que pediste y más. Entonces, vemos qué bonito cómo el Señor eh, bendice a los que son, eh, los que tienen un corazón dispuesto, como lo tenía Zacarías, y también nos dice en esta parte, no es por obras, sino por actos, y es cuando yo quiera, y es porque yo lo amo y porque es de mi misericordia. Ahora, si seguimos, el 16 dice, hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Ok, no solo Juan, y bueno, aquí también viene un extra que no es solo la promesa, sino también la promesa viene con algunos deberes que va a tener Juan. Juan va a tener una tarea muy importante que todos sabemos, que es ir delante y preparar el camino para la entrada de Jesús. Pero es importante saber que cuando nosotros tenemos una promesa, esa promesa viene con una responsabilidad. Llámese que usted le está pidiendo a Dios un hijo, un carro, un trabajo, sanidad, una esposa, un esposo, sea lo que sea, todas esas cosas traen responsabilidad. Una bendición es con responsabilidad. En este caso, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad se la está poniendo al mismo Zacarías, diciéndole, todo buenísimo, él va a hacer esto, entonces usted tiene que educarme al chiquito de la manera idónea para que él pueda cumplir ese propósito. Y bueno, todos sabemos que Zacarías al final lo cumple y Juan cumple todo lo que la profecía del ángel, que el ángel dio. Pero bueno, basándonos en eso, eh, Zacarías eh, se pone en una posición un poco como segura, porque le están dando mucha información y Dios le está dando un imposible. Y los imposibles son cosas de que muy rara vez se pueden lograr para nosotros los humanos, o que nunca se pueden lograr si no tenemos ayuda de Dios. ¿Cómo esta mujer estéril va a tener un hijo? No, 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 no. Vamos a ver qué le responde Zacarías. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Zacarías duda. Zacarías dice, ¿cómo? O sea, ya pasó mi tiempo. Yo ya no lo logré, yo ya no pude. Fue muy derrotista, Zacarías. Y, y y eso nos pasa a nosotros. Ya no, ya se pasó mi tiempo. Ya tengo tanta edad para aprender a tocar un instrumento, tanta edad para empezar este negocio, tanta edad para tener tal cosa. La edad, nosotros creemos que define las cosas que tenemos que hacer. O sea, a los 18 ya tuve que haber salido del colegio. A los veintitantos tuve que haber por lo menos sacado una carrera o por lo menos estar empezando a pagarme una, dependiendo de las oportunidades. A los 35 ya por lo menos debería tener un hijo, ¿verdad? Y así puedo seguir diciendo. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios nos va preparando a cada uno el camino de maneras distintas. Zacarías empezó su verdadero llamado a los ya ancianos. Juan lo empezó a los 0 años. Entonces, hasta dentro de una misma familia, los dos tenían un llamado muy distinto. Jesús empezó su llamado real a los 30 años, mientras que muchos de los discípulos que él llamó empezaron muchísimo más temprano. Hablamos de un Juan que podía tener unos 15 años cuando Juan apóstol, ¿verdad? Cuando Jesús lo llamó, o el mismo Pedro, porque casi siempre los discípulos tenían que ser menores que los maestros. Entonces, vemos como cada uno tiene un llamado diferente a diferente edad. A algunos les toca más jóvenes, a otros más viejos. A algunos nos llama desde la adolescencia, a otros nos llama en la vejez, a otros nos llama en la adultez, a otros desde la niñez. Pero bueno, siento esto, Zacarías pone su humanidad primero antes que su amor por Dios.
y le va a costar un poco caro. Si seguimos leyendo, el ángel le dice, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y a darte estas buenas noticias, pero ahora como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta su debido tiempo que suceda todo esto. Le cierran la boca a Zacarías porque si él habla, no es un castigo, va a llevar un mal testimonio a los demás. Y Dios le estaba dando eso. Zacarías, Dios le está dando una promesa enorme y para que los demás no, sobre todo su esposa, porque sabemos que un matrimonio es una sola carne, son uno, este, para que su esposa no caiga en esa duda, lo calla y lo pone y le muestra a la vez su poder. Le dijo, usted puede quedar mudo ya, y quedó mudo y no podía hablar. Y en ese momento ella quedó embarazada. Entonces Dios le cayó la lengua por no creer, pero para no afectar el testimonio, para no afectar el proceso, porque aún así estaba teniendo misericordia de ellos. Por eso el muchacho se llamaba Juan. Mientras tanto, la gente afuera esperando a Zacarías preguntándose por qué tarda tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar, entonces se dieron cuenta que había tenido una visión en el santuario, pues hablaba por señas y siguió sin poder hablar. Bueno, ¿verdad? Lo dejó, pero mudo, por su falta de fe, porque había que creer, hay que creer. Dios nos manda y nos llama a creer, a mover su mano. ¿Usted quiere mover la mano de Dios? Créale. Y hay días en que va a ser difícil, porque la idea de la fe y lo imposible es que Dios hace y nosotros solo creemos, o a veces tenemos que actuar, pero, pero tenemos que creer en que se puede, ¿verdad? Entonces, en este caso, Zacarías no creía. Y como Zacarías no creyó, se quedó mudo. Nosotros no nos quedamos mudos, pero retrasamos nuestra bendición. Nos hacemos a un lado, nos dejamos llevar por la inseguridad que nos puede llevar hasta pecar y todas estas situaciones nos pueden jugar en contra. Sigo en el 23. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta durante 5 meses. No salió de su casa pensando, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. O sea, él mismo sabe que yo, para no decir y que él dudó, porque él dudó y se le apareció un ángel, y para que la gente no diga que está loco, él se quedó en la casa y se encerró. Podemos ver esa encerrona como un momento de ayuno, un momento de preparación en la que él tal vez sí hubo vergüenza al principio, pero él sabía que no había tenido fe y tenía que prepararse para la llegada de su promesa. Bueno, hay días en los que flaqueamos y no tenemos fe, pero tenemos que seguir preparándonos, seguir buscándolo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, al igual que Zacarías, tenemos que prepararnos cuando hay duda y encerrarnos con la palabra a buscar al Señor, a reconectar con Él para poder llegar a tener esa visión completa de lo que estamos, de lo que estamos enfrentando o lo que vamos a enfrentar. Bueno, ahora avanzamos eh, seguimos en el 1, pero nos vamos a mover hasta el 57. En el 57 dice, al cumplirse en el tiempo que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. La gente se alegró con ella. La gente, la gente, sus vecinos, su congregación se alegraron con ella, como debe ser una congregación. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle Zacarías como su padre, pero su madre dijo, no, se tiene que llamar Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Ok, aquí volvemos a lo de los nombres. Dios dijo, se llama Juan. Esa es la instrucción primera. Juan, misericordia de Dios porque fue misericordioso con Zacarías y con Isabel.
Y al igual que ellos, nosotros tenemos ese Juan, esa misericordia de Dios en la que la gente quiere ponerle nombre a nuestra bendición, pero nosotros sabemos que el que le pone nombre es Dios. Entonces, en ese caso, nosotros escogemos a Dios. Ella escogió ponerle el nombre que Dios le dijo y ser obediente. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle él. El padre pidió una tabla para escribir, escribió su nombre es Juan. O sea, ahí seguía mudo y ya él dijo, su nombre es Juan. Y todos quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. O sea, Dios le devolvió el habla. ¿Cuando qué? Cuando Zacarías reafirmó y se alineó con él y le dijo, sí, Señor, vos tenías razón, esto es un imposible, a pesar de que me quitaste el habla, a pesar de que soy viejo, yo sé que tú me diste este niño y se va a llamar como tú me dijiste que le pusiera. Es decir, yo voy a cumplir con la tarea que me diste. Vos me diste la bendición, pero parte de la bendición era el nombre. Parte de la bendición es la educación del niño y hacia dónde querés que vaya. Y todo eso yo lo voy a cumplir. Entonces tenemos una bendición y Dios nos da un imposible, pero también nos lo pone en administración para poder sacarle todo ese potencial y no solo, ¿verdad? De recibir un beneficio personal, sino también bendecir a las personas. Entonces, eh, respondieron, todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo que había sucedido. Importante, se da testimonio del milagro. Bueno, la bendición va a dar ciertos frutos que vamos a ver ya, bueno, muchos años después, cuando ya Juan se convierte en un adulto y se va al desierto a predicar. Sin embargo, hoy se esparce el testimonio y por eso lo dejó mudo también, porque Dios quería que ese testimonio se esparciera para que toda la gente escuchara lo que era Juan y lo que iba a hacer. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que oían se preguntaban a sí mismos qué llegará a ser este niño, porque ciertamente el Señor mostraba su favor a través de él. Es decir, contar con el favor de Dios. El niño contaba con el favor de Dios. ¿Por qué? Por las circunstancias de su nacimiento, por la decisión de sus padres de educarlo en torno a cómo Dios les se los pidió, por el nombre que le dio. Ellos obedecieron a cada cosa para lograr el imposible. El imposible venía con ciertas acciones que debíamos hacer y esas promesas vienen para que nosotros sigamos actuando y sigamos dando lo mejor de nosotros y de esa manera, con todas esas cuestiones, es que nosotros llegamos a tener, pues, el milagro que tanto pedimos. Entonces, acá viene el himno de Zacarías, que es el final, ¿verdad? Lo que estoy contando es básicamente lo que todos los cristianos vivimos cuando estamos pidiendo un milagro. Lo pedimos, lo oramos, eh, nos desesperamos un poquito cuando llega, el Señor nos presenta la promesa, a veces no creemos y dudamos, entonces se nos retrasa un poco, llega la promesa y se cumple a través de nuestro arrepentimiento, a través de nuestro arrepentimiento y el cumplimiento de la promesa viene el testimonio y a la par del testimonio viene la alabanza, que es lo que dice el himno de Zacarías, que lo voy a leer. Zacarías, el padre del niño lleno del Espíritu Santo, hablando proféticamente, dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de los santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y de que no se olvidaría de su santa alianza y este juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos para servir en santidad y justicia, y en esta presencia y en estar en su presencia por siempre. En cuanto a ti, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer
saber a su pueblo que Dios les perdona los pecados y les dará la salvación. Porque nuestro Dios es de gran misericordia y nos trae de lo alto del sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Básicamente, Zacarías entrega su vida a Dios y alaba a Dios a través de ese milagro que pues tanto le costó obtener y que eh, pues le, le regalaron y que Dios le brindó, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos em, en esta situación, Zacarías entrega su corazón a Dios y le dice, aquí estoy. Y nosotros tenemos que decirle, aquí estoy. Y tenemos que decirle, yo acá también él no solo alaba a Dios, sino de cierta forma se compromete porque le dice, serás llamado profeta del Dios Altísimo porque irás delante del Señor preparando sus caminos. Él lo profetiza alabando a Dios, aceptando la responsabilidad de la bendición que le van a dar, porque las bendiciones que Dios nos da tienen una responsabilidad más allá solo de dar testimonio, sino también de bendecir a los demás, de mostrarle el reino a los demás. Por último dice, el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente. Vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Entonces se cumplió, el niño crecía y se hacía fuerte. ¿Por qué? Porque su papá administró bien la bendición. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por las personas a nuestro alrededor. Señor Jesús, yo sé que tú tienes una promesa para todos los que están escuchando esto. Algunos dudamos, Señor, de tu poder. Algunos creemos que se ha hecho muy tarde. Pero yo sé, Señor, que tú vas a cumplir todo a tu debido tiempo. Padre, en este momento nos entregamos a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos des muchísima fe para no quedarnos mudos como Zacarías y poder contar de la promesa maravillosa que nos diste. Te pido, Señor, que el día en que tu mano se mueva y nos des ese regalo y esa bendición, nos permitas administrarlo de la manera correcta, no idolatrándolo, no siendo personas que se enfocan solo en Él, sino también bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo en tus manos nuestras vidas y las manos en tus manos todo lo que nos das. Te pido, Señor Jesús, que este nos desciendan esos milagros sobre nuestra vida y que nos des la fuerza y la valentía para saber administrarlos de la manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, esto sería todo por el día de hoy. Yo soy Juan Diego Vargas y pues antes de terminar recordarles que pueden encontrar charlas como esta en la página de YouTube, youtube.com/Casa de Bendición CR, y si buscan consejería o grupos de oración pueden comunicarse a los teléfonos que se encuentran abajo en pantalla. Por mi parte me despido y les deseo una muy feliz semana. Que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.